Capítulo 3. Asistiendo a una reunión. El viento frío del Mar del Norte barrió la cubierta sin dudarlo. Me paré en la cubierta del Repulse en un aire tan frío que empezó a formarse escarcha ante mis ojos. Es una experiencia nueva, pero definitivamente me siento como si estuviera en un acorazado. Mirando la enorme torre de armas principal, se podría llamar una fortaleza. Es realmente grande. ¿Sí? Vaya, una voz salió inesperadamente. Kirk volvió la cabeza como si estuviera desconcertado. ¿No es esta el arma principal utilizada en los acorazados? Tenía muchas ganas de verla filmada de cerca algún día. Afortunadamente, no parecen pensar que sea extraño. Sintiéndome aliviado, me froté las manos y me apreté el abrigo. Esta es la primera vez que veo de cerca un acorazado con cañones de 15 pulgadas. Capitán, ¿nunca ha estado en otro acorazado? Era una voz llena de pura curiosidad. Asentí en silencio. Las armas de la princesa real también tenían un calibre de 13,5 pulgadas, por lo que están un rango por debajo de las armas principales de Repulse. No es mentira. Porque es un sonido elaborado a base de memorias sincronizadas. Al recordar los recuerdos parecidos a cuerpos extraños que flotan en mi cabeza. El propietario anterior de este cuerpo no tenía experiencia en montar un barco usando cañones navales de calibre 15 pulgadas. Me duele la cabeza otra vez. Parece que cuanto más se revelan los recuerdos sincronizados, más carga se vuelve. ¿Es un mecanismo de defensa para mantener mi ego? En ese caso, sería mejor no profundizar demasiado. Cambié de tema, secándome el sudor frío de mi frente. ¿Es esta tu primera vez en un barco grande? Sí, antes trabajé principalmente en destructores. Mientras cruzaba la cubierta del barco, un aliento blanco brotaba de su boca como un suspiro. ¿Un destructor? La mayoría de los destructores de esta época eran barcos pequeños de 1 a 2.000 toneladas. ¿En los tiempos modernos se trata de un barco patrullero? Por supuesto, es vulnerable a los vientos y las olas y las instalaciones son deficientes. Debes haber pasado por un momento difícil. Me dio unas palmaditas en el hombro en silencio. El chico me miró sorprendido, tal vez porque era inesperado. Supongo que el dueño original no era tan amable. ¿Por qué hago eso? Bueno, tampoco soy una persona muy agradable, pero simplemente sentí simpatía. ¿Es porque estábamos en la misma posición militar? Bueno, ¿no se dice que la botella es la que mejor conoce su posición? Mientras subía a la cubierta del barco detrás del puente, recibí saludos de marineros ocupados. De pie en esta posición, mi mente no está del todo familiarizada con los recuerdos del capitán. Recibí un saludo con cara tímida y caminé rápidamente hacia la parte delantera del barco. Agárrate fuerte a la barandilla del barco. Es posible que te sientas un poco sacudido durante el descenso. Entiendo. Me senté en la fría tabla de madera y escuché las advertencias del capitán de cubierta de barba poblada. No podía sentarme cómodamente en los asientos, que eran duros como una piedra. Sería bueno al menos poner un cojín. Cuando volví la cabeza, vi enormes torres de armas principales alineadas en fila frente al puente. Aunque está un poco lejos, no parece haber disminuido en tamaño en absoluto. Es tan grande que resulta vergonzoso compararlo con los morteros o los cañones de 105 milímetros que se ven en el ejército. Uno se pregunta si realmente podría existir un cañón de este tamaño tan ignorante. Una escena tan inimaginable se desarrolló vívidamente ante mis ojos. Me voy a caer. El capitán de cubierta me advirtió mientras me distraía la torreta principal. Pronto el danjeón se movió. Sintiendo que mi cuerpo flota. El barco que colgaba de la cuerda de la grúa descendió lentamente bajo la cubierta. El frente es demasiado rápido. Hagan un equilibrio, idiotas. Oigan, malditos bastardos. Al oír los gritos del capitán de cubierta, frunció el ceño e hizo un esfuerzo por girar la cabeza hacia el puente. Incluso bajo el cielo frío. Me aferré silenciosamente a la barandilla del barco, mirando el cañón del arma que estaba solemnemente. Un viento frío pasó por mi cabeza. Scapa Flow al anochecer era majestuoso y frío,
acorde con su descripción como un nido de acorazados gigantes. ¿Ese barco es el Royal Oak? Este es el Ramilles. El Royal Oak está anclado en la fila opuesta. Vaya. Todos parecen iguales, pero de alguna manera logran diferenciarlos. Si hay algo que noté mientras hablaba en la superficie oscura del agua, es que la gran atención al detalle del oficial de servicio es verdaderamente una habilidad. Es sorprendente cómo la gente puede distinguir entre acorazados que tienen el mismo aspecto. Cada barco abre en diferentes momentos, por lo que si miras el anuario de la Marina, puedes ver fácilmente las diferencias. Por ejemplo, ¿no son ligeramente diferentes entre sí los barcos gemelos de la clase Queen Elizabeth? Bueno, seguro que son diferentes. La clase Queen Elizabeth, comúnmente abreviada como clase Q, es el principal acorazado británico equipado con 8 cañones de 15 pulgadas. A estas alturas, es momento de recibir los trabajos de remodelación uno a uno. Definitivamente se ven diferentes entre sí. Los barcos que han recibido muchas renovaciones, como el Queen Elizabeth o el Warspite, tienen puentes que parecen cajas enormes. Pero otros barcos que no han recibido tal construcción tienen puentes altos y triangulares como el Repulse. Bueno, en este momento todos usarán el mismo puente triangular, por lo que las diferencias serán menores. Si lo miras de esa manera, ¿cómo los distingue este tipo? Esa es una idea aterradora. Es realmente asombroso. Entonces, ¿puedes ver la diferencia entre nuestro Repulse y Renown? Si miras de cerca, puedes verlo. Por supuesto, es una diferencia muy pequeña. En el caso del Renown, la altura del cinturón blindado en la línea de flotación es ligeramente mayor que la de nuestro barco. ¿Cómo diablos supiste eso? Si lo comparas visualmente, parece tosco. Échale un vistazo. ¿No es un poco alto comparado con el nuestro? Y todavía hay ventanas a los lados. Cuando el barco pasó por el Renown, Kirk señaló. Veo un bulto que sobresale de la línea de flotación y una gruesa placa de blindaje que sobresale por encima. Sinceramente, no lo sé. No sé. Creo que tienes buen sentido del humor. Mientras sonreía y se encogía de hombros, Kirk bajó la cabeza y se rascó la nuca como si estuviera avergonzado. El Repulse, en el que fui nombrado capitán, fue reacondicionado antes que el Renown. Y los resultados fueron enviados al Renown, por lo que la apariencia de los dos barcos difería ligeramente de vez en cuando. Sin embargo, a estas alturas, ambos barcos han completado su primera remodelación y están a punto de regresar al frente. Por supuesto, habrá poca diferencia. Se puede decir que las habilidades de observación de este tipo son realmente notables cuando se trata de distinguir entre los dos barcos. ¿No es este el punto de contrastar una a una las diferencias en estos días sin Internet? Tal vez simplemente no sea un gran tipo. ¿Pero cómo se distingue entre barcos que parecen completamente idénticos? Como esos acorazados clase R de allí. ¿No hay una ubicación designada para cada barco? Lo investigo todos los días con la esperanza de que pueda ser útil. ¿Eres diligente? ¿Debería al menos dar una propina por esto? ¿Sí? Oh, no. No pedí específicamente una compensación. Lo siento. ¿Qué le pasa a este tipo? Se dijo en broma, pero Kirk agitó la mano en señal de alboroto. No pude evitar sorprenderme por su actitud pálida. No debería ser tan sorprendente. No. Simplemente no significó nada. Oh, lo siento. Ese soy yo. Pensé que había hecho algo presuntuoso. Kirk se encogió de hombros y respondió con voz lastimera. No puedo superar esto. ¿Quién diablos llama eso presuntuoso? Si alguien dice algo así, que me lo haga saber. Como alguien que alguna vez fue un bárbaro militar de la República de Corea, esto es imperdonable. No puedo elogiar a un tipo que practicó porque pensó que sería útil, pero es una pena. ¿Cómo te atreves a hacerles algo como esto a mis subordinados? Cuando traté de escuchar qué clase de hombre había dicho esas tonterías, encontré a Kirk mirándome. ¿Será que hice eso? Hemos llegado. Antes de que continuara el incómodo silencio, de repente giré la cabeza cuando escuché la voz del oficial.
¿Qué clase de persona era el dueño anterior de este cuerpo? Simplemente tengo curiosidad en muchos sentidos, pero creo que tendré que dejar ese pensamiento a un lado por ahora. Este es el HMS Nelson. Una enorme fortaleza en el mar llenó mis ojos. 4 de marzo de 1930, 17 horas. Buque insignia de la flota atlántica, HMS Nelson, Scapa Flow, Reino Unido. Es un pasillo tranquilo. El interior del barco, que estaba brillante por la pintura, tenía una atmósfera fría como si representara el mar del norte bajo el cielo del atardecer. Como era de esperar, como correspondía a su posición como cañonera de la flota atlántica, el interior estaba limpio, sin una mota de polvo visible. Al pasar por el pasillo, miré a mi alrededor sin parar. Desde que subí solo, dejando a Kirk debajo del bote, nadie estaba mirando. Gracias a esto, pude ver la cubierta y el interior del Nelson tanto como pude mientras iba a la sala de conferencias. HMS Nelson. Un superacorazado que lleva el nombre de un comandante legendario que permanecerá en la historia naval británica. En el momento del tratado de desarme, era un acorazado equipado con cañones de calibre de 16 pulgadas, de los cuales solo había 7 barcos en el mundo. El poder de un acorazado está garantizado por el tamaño de los cañones principales que lleva. Esa es la lógica absoluta del geoangeopoísmo. Por tanto, el valor estratégico del Nelson es enorme. Coronel Samuel Lewis, ya voy a entrar. Como para demostrar sus infinitas expectativas y confianza, llamó a la puerta de la antigua sala de conferencias lacada. Cuando abrí la puerta y entré, había numerosos agentes sentados en una mesa larga. «Llegas tarde». El general sentado a la cabecera de la mesa frunció el ceño con tanta fuerza que su rostro arrugado era evidente. Ante una intimidación indescriptible, saludé apresuradamente. «Lo siento. Por favor, siéntate rápido. Comenzaré de inmediato». No hubo necesidad de preguntar dónde estaba mi asiento. Solo había un asiento vacío. Aún así, tal vez porque era el capitán de un barco capital, el lugar estaba más cerca de la cabecera de la mesa de lo esperado. Cuando saqué mi silla y traté de sentarme, me preocupé por el aspecto de los oficiales sentados a mi alrededor. El oficial sentado cerca de la cabecera de la mesa frente a mí me miró con una mirada de desaprobación en su rostro. ¿Por qué es así? Me siento mal sin motivo. ¿Has conocido a una mujer en alguna parte? El oficial sentado a su lado susurró burlonamente. Cabello completamente blanco bien cuidado y rasgos atractivos. Creo que lo recordaré. Apenas recordaba el nombre. Cecil Petalbert. Vaya. Como recuerdo tu nombre, supongo que no bebiste. Las bromas no son divertidas. Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, las palabras salieron naturalmente. ¿No es algo que debería decir, es el hábito del dueño del cuerpo original? De todos modos, no creo que genere sospechas extrañas. La reunión comenzará. Cuando el general sentado a la cabecera de la mesa abrió la boca, todos los oficiales centraron su atención a la vez. El general, aparentemente satisfecho con la pulcra apariencia, asintió y continuó hablando. Como todo el mundo sabe, han pasado 5 años desde que Estados Unidos se retiró del tratado. Era difícil hacer contacto visual mientras miraba alrededor de la sala de conferencias con la cabeza ligeramente baja, como una bestia experimentada. Es un carisma que evoca cierto miedo instintivo. Desde que esos rudos yanquis reanudaron la construcción de barcos, ahora hay un total de 7 acorazados equipados con cañones de 16 pulgadas. Un total de 11 barcos, incluidos los que están previstos para su puesta en servicio. Incluso incluyendo la clase Invencible, el número es casi el doble que el de nuestra armada. Gemidos invisibles brotaron de toda la sala de conferencias. Cara desagradable. Él está sacudiendo la cabeza desesperadamente. Esta es una reacción negativa que difícilmente puede considerarse una armada del Imperio Británico. De todos modos, llegó información importante. ¿Estados Unidos se retiró del tratado? Esto es algo que acabo de leer en un libro de historia, pero creo que necesito analizarlo con más detalle.
Dos acorazados clase Dakota del Sur, el orgullo de esos muchachos, cruzaron el canal de Panamá y entraron en el océano Atlántico la semana pasada. A menos que seas idiota, todo el mundo sabe lo que esto significa, ¿verdad? Acorazado clase Dakota del Sur. Veo. Parece que este mundo ha procedido con la construcción de los acorazados en papel que Estados Unidos canceló. Aunque ya es un poco tarde. Hasta donde yo sé, el Dakota del Sur es un acorazado más poderoso que la clase Nelson, con 12 cañones de 16 pulgadas y una velocidad de 23 nudos. De ser así, sería un enemigo poderoso con el que sería difícil lidiar para la Armada Británica. ¿Pero por qué hay una respuesta tan sombría? No es un acorazado alemán o japonés, así que al menos no será alguien con quien enfrentarás espadas de inmediato. La razón fue inmediatamente evidente. Según nuestra inteligencia, declararán la guerra dentro de al menos una semana. Bueno, supongo que todos lo esperaban. El almirante habló con voz clara. Algunos chasquean la lengua, mientras que otros bajan la cabeza con calma. Como si todos lo supieran. Al menos nadie esperaba su anuncio. Ruido sordo. Excepto una persona. ¿Coronel Luis? El fuerte ruido llamó la atención de quienes me rodeaban. Mi rodilla, que estaba atrapada en el escritorio, gritó de dolor. Pero ese no es el punto. Esta es una visión tan condenatoria del mundo. El mundo parece desmoronarse. Eso también, muy bien,